Sí, ¿Me padre. escuchan o no me escuchan? Sí, señor. Que está arrancando en la parroquia del Rosario en Sogamoso, pero pues tienen participación de todas las parroquias también, una respuesta bien bonita. Entonces, hoy se me cruzaron las dos reuniones, pero entonces estoy terminando aquí la presencial, quiero hacer la oración con ellos y conectarlos a ustedes, presentarles a la hermanita que va a estar ahí al frente. Y aquí hablaremos algunas cositas y yo estoy pendiente de la reunión virtual ahorita en el camino de regreso a Duitama, ¿listo? Entonces, bienvenidos todos los que se han conectado, gracias por estar ahí, gracias a Andrés, gracias a la hermanita Rosángela. Los invito a comenzar con una oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy nos ponemos en tus manos como familia. No somos perfectos, no siempre sabemos amar bien, y a veces nos cuesta entendernos, perdonarnos o volver a empezar. Pero aquí estamos dispuestos a caminar, a dejarnos transformar, a intentarlo de nuevo, porque creemos que tú caminas con nosotros. Nos llamas a formar parte de la pastoral familiar, no porque sepamos todo, sino porque aún tenemos sed de aprender, porque en medio de nuestras fragilidades ha brotado un deseo de cuidar lo que somos, de crecer juntos, de ayudar a otras familias desde lo vivido. Te presentamos nuestras historias, nuestras luces, nuestras sombras, con las heridas que todavía duelen, con palabras que no dijimos y abrazos que aún esperamos. Tú conoces nuestros vacíos, pero también sabes cuánto nos amamos, cuánto deseamos construir algo más grande que nosotros mismos. Danos la valentía de mirarnos con verdad, de salir de la indiferencia, de volver a creer en los pequeños gestos que salvan la vida. Un café compartido, una mano tendida, una conversación sin juicios, una oración antes de dormir. Señor, haz que nuestra familia sea una tierra fértil, donde pueda germinar el Evangelio, donde el perdón no sea excepción, sino estilo de vida. Haznos artesanos de la paz en nuestras casas y sembradores de esperanza en otras familias que también sufren. María, Madre de Ternura, acompáñanos como estuviste en Caná, cuando no había vino, cuando parecía que la alegría se acababa. Ayúdanos a confiar incluso cuando no entendamos, a esperar incluso cuando duela, a seguir amando incluso cuando nos cueste. Que este camino que hoy empezamos aquí en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Sogamoso y con ustedes, queridos amigos que acompañan desde la virtualidad, no sea una actividad más, sino un modo de vivir, una escuela de humanidad, de fe, de misericordia. Queremos que nuestros hogares, con todo lo que somos, sea una pequeña iglesia donde tú habites y una luz encendida para los que andan en sombras. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bien, si nuestro recorrido acá en la pastoral presencial se llama Betania, una casa para el amigo, en nuestro proceso de virtualidad se llama Un sí para siempre, formación y acompañamiento matrimonial. Hoy nos va a acompañar hermana Rosángela Buitrago, delegada de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Duitama Sogamoso. Nos va a exponer el tema la educación de los hijos en la fe, el papel de los padres como primeros catequistas, porque el día del bautismo llegan allá y nosotros decimos, ¿ustedes están dispuestos a formar a sus hijos en la fe y acompañarlos? Sí, sí, padre. Y después la catequesis la terminamos haciendo nosotros, porque a veces los papás se desentienden de eso. Un poquito clerical el pensamiento, porque realmente uno no aprendió la fe de un sacerdote, de un obispo, uno aprendió la fe de sus papás. Los papás son los primeros catequistas. Vamos a misa, vamos a confesarnos, vamos a hacer la primera comunión. Es una tarea demasiado importante la catequesis, de manera especial en esta cultura del cuidado, el tema de los niños, las parejas jóvenes que tienen a sus hijos muy pequeñitos. Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos gente muy preparada. Nos ha conmovido mucho en estos días la imagen de una monjita amiga del Papa que, rompiendo todos los protocolos, estuvo ahí rezando por su amigo muerto.
Las monjitas son un signo de esperanza en nuestros tiempos. Hermana Rosángela María Buitrago es hija de la Inmaculada, de la comunidad de las Hermanas Inmaculadas. Es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, es licenciada en Ciencias Religiosas de la Universidad Javeriana, estudió acompañamiento en el Instituto de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, máster en Psicología de la Escuela de Psicología y Psiquiatría, directora diocesana de la Pastoral Infantil. Hermanita, qué alegría que esté con nosotros. Como se dieron cuenta, una hoja de vida de mucho estudio, una persona con muchas capacidades que nos va a orientar en esta noche en ese camino especial, de manera especial a quienes tienen hijos o quienes tienen nietos y todos los que tenemos la responsabilidad de la catequesis en nuestras comunidades. Yo los dejo en buenas manos. Ahorita continúo en la reunión, me despido acá de la pastoral presencial en la parroquia del Rosario, algunas palabras del párroco y del vicario para coordinar el trabajo que viene enseguida, pero quedan en buenas manos. Hermanita, si estás por ahí, buenas noches, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, buenas noches para todos. Me gustaría saber si me están escuchando. Fuerte y claro, hermanita. Perfecto. Bien, entonces, pues a mí me da mucho gusto estar aquí reunida con todos ustedes. Le agradezco mucho al Padre Elkin la invitación que me ha hecho para acompañarles en este tema que es tan importante y que desde el trabajo que nosotros hacemos con la pastoral infantil, pues también lo es, ¿sí? Lo es porque como decía el padre, o sea, mucho de la evangelización que nosotros hacemos con los niños, pues parte de sus familias. ¿M? Y muchas veces lo que no se haga allí en la familia, pues es muy difícil de realizar. Entonces todo lo tenemos que trabajar a partir de allí. Bien, en estos momentos les estoy compartiendo una diapositiva que precisamente plantea el tema nuestro, ¿no? La educación de los hijos en la fe. Y aunque ya hicimos una oración, yo quisiera que empezáramos con este texto bíblico que es de los Proverbios para reforzar pues nuestra oración. Entonces, hijo mío, no te olvides de mis advertencias, que tu corazón sepa guardar mis mandamientos. Ellos prolongarán tus días, te darán la prosperidad, años de vida, que no te falten ni la bondad ni la fidelidad. Átalas a tu cuello, inscríbelas en las tablillas de tu corazón. Así conseguirás benevolencia y estima tanto de Dios como de los hombres. Confía en el Señor con todo el corazón y no te fíes de tu propia sabiduría. Vamos a meditar en un momento de silencio este texto que acabamos de escuchar. Y como tengo entendido que los asistentes todos son padres de familia o parejas que están prontas a casarse, entonces pues pensemos estas recomendaciones que nos hace la Sagrada Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces lo primero de lo que vamos a hablar es del papel de los padres como primeros catequistas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los padres de familia? Los primeros catequistas, ¿sí? Antes de que un niño llegue a la parroquia, ya ha pasado por su casa, ya en su casa le han enseñado a darse la oración. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en sus familias, en sus experiencias personales, muchas veces son sus abuelos, sus padres, quienes les enseñaron todo lo básico de la fe. Y es que así ha de ser. Les quiero compartir, yo creo que ustedes me están viendo, como yo estoy compartiendo la pantalla, pues no me estoy viendo, pero yo supongo que ustedes sí, ¿cierto? Este documento, voy a dejar de compartir un momentico para mostrarles este documento.
ahora sí, si no se los mostraba afuera. Este documento es muy importante, es uno de los últimos documentos con el que estamos trabajando. Este es el documento conclusivo de la Quinta Conferencia General del Episcopado Americano y del Caribe, ¿sí? Bien, Aparecida es una ciudad de Brasil y allí fue donde se hizo este documento. Es uno de los documentos que nos orientan, ¿sí? Sobre la práctica que debemos tener nosotros como católicos. Entonces, de este libro les voy a compartir ahora sí dos numerales. Solamente les voy a compartir ahorita inicialmente dos numerales que son supremamente importantes. El 302 que dice así. La familia, patrimonio de la humanidad, constituye uno de los tesoros más valiosos de los pueblos latinoamericanos. Ella ha sido y es espacio y escuela de comunión, fuente de valores humanos y cívicos, hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente. El numeral es más largo, pero lo he querido separar en partes para que lo podamos analizar, ¿sí? Primero es un patrimonio de la humanidad. ¿Sí? La familia. Y pues me parece muy oportuno el trabajo que está haciendo el padre Elkin con las familias precisamente por eso, ¿m? Porque este patrimonio que se está trabajando y que es el tesoro de todos los pueblos, ¿sí? Especialmente latinoamericanos debe valorarse, respetarse y quererse. ¿M? Ustedes, qué bueno, o sea, a mí me gustó mucho cuando el padre nos expuso, nos contó, nos compartió el trabajo que está haciendo desde la pastoral familiar cada mes intensamente. Pues saber eso, o sea, que ustedes están alimentando su fe, que no es simplemente una vez que hicieron un curso prematrimonial y desaparecieron, no, sino que están alimentando este tesoro, este regalo que Dios les da. ¿M? Ella, la familia, ha sido un espacio, una escuela de comunión, de esa comunión, de unidad, de encuentro con Dios y fuente de valores humanos y cívicos. Es en la familia donde se aprenden los valores humanos y los cívicos. Cuando un niño llega a las parroquias, ¿sí? Por más pequeñito que sea, digamos, llegará a los 3 años, pero ya para los 3 años ha tenido una experiencia en su familia. Ya se le ha enseñado la familia, ustedes, padres de familia, ya le han enseñado a él que se valora, que se respeta, que hay lugares donde hay silencio, que hay lugares donde se habla. Ustedes ya le han enseñado o le deben enseñar el valor de Dios, o sea, que ellos comprendan quién es Dios. Un niño es lo más lindo para entender las cosas de Dios, mucho mejor que nosotros. Entonces, qué bien que ustedes se están preparando, que están haciendo esta formación, ¿m? Y que también deben tener claro eso, o sea, es su hogar la mejor escuela. Es su hogar el lugar donde los niños van a forjarse. ¿M? El hogar en el que la vida humana nace y se acoge generosa y responsablemente, ¿sí? Entonces eso es supremamente importante. Valoro mucho lo que ustedes están haciendo. ¿Listo? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Espero me funcione acá. Listo. Ahora bien, para que la familia sea una escuela de fe, entonces antes de seguir con el texto, miremos qué es una escuela. Entonces, en una escuela o en un colegio, ¿qué hace un niño? Un niño aprende normas, ¿sí? Aquí, bueno, las clases son de tal a tal, se entra por esta puerta, se viene así el uniforme, así tal cosa. O sea, esos son procesos de socialización primaria. ¿Sí? Bien, pero la familia, para que sea esa escuela de fe, ¿m? Y que pueda ayudar a los padres a ser los primeros catequistas de sus hijos, entonces la pastoral familiar, que es donde ustedes están, debe ofrecer espacios formativos que se los está brindando, materiales y catequéticos que los están recibiendo, momentos celebrativos. ¿Sí? ¿Qué es un momento celebrativo? La Eucaristía, la oración que hacemos, el Santo Rosario, muchas celebraciones que se hacen y que les permiten cumplir su misión educativa. ¿Qué es importante allí? Que la familia está llamada a introducir a los hijos en el camino de iniciación cristiana. Son ustedes.
Son ustedes los que inician a los niños en el camino de la iniciación cristiana, quienes los llevan al bautismo, quienes, como decía el padre, ahora se comprometen. Y la iglesia es consciente de eso. ¿Mm? Y en el numeral 303 dice, es además un deber de los padres, especialmente a través de su ejemplo de vida, la educación de los hijos para el amor como un don de sí mismos y la ayuda que ellos le presten para descubrir su vocación de servicio, sea en la vida laical como en la vida consagrada. ¿Dónde los niños aprenden la vocación? En su casa, viendo a sus papás. Ujú. Si los padres de familia, por ejemplo, no son personas sociables, sino que se encierran en la propia familia, no les sirven a nadie, llega alguien a golpear al vecino, tiene un martillo y el vecino sí tiene martillo, pero no se lo presta, ¿sí? ¿Qué creen que aprenden los niños si el primer aprendizaje de un ser humano es aprendizaje vicario, es decir, por modelamiento, ¿sí? Que lo ven en otros. Entonces, pero cuando la familia es una familia cristiana, es una familia donde los niños ven que sus papás van a misa, ven que sus papás oran. Cuando nosotros estudiamos la vida de los santos, por ejemplo, vemos que muchos de ellos aprendieron esas cosas de sus padres, en la sencillez de sus hogares. ¿Listo? La educación de los hijos para el amor como un don de sí mismos, ¿sí? Aprender, por ejemplo, a compartir. Desafortunadamente hoy muchas familias, como ya solamente tienen un hijo, ¿m? Entonces los hijos a veces les cuesta aprender a compartir cosas básicas, como por ejemplo el amor de los papás, ¿sí? Eso se aprende en la casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando este hijo que sus dos papás, o sea, que fue el centro de atención de sus dos papás, nadie más, o sea, todo el amor giraba en torno a él, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando este hijo sale y se quiere, digamos, ya es grande, adulto, y de pronto quiere tener una pareja? Es muy probable que sea extremadamente celoso, muy probable, no quiero decir que siempre. ¿M? Pero como no aprendió a compartir el amor de sus padres, no aprendió a compartir con unos hermanos, no aprendió a compartir con unos primos, no sabe que lo que es suyo es para otros también, ¿sí? Entonces, pues es muy difícil. Ya ahí va como medio cojito. ¿M? Pero son cosas que se aprenden directamente al interior de la familia, ¿sí? La vocación, todos los seres humanos tenemos una vocación, todos, ¿sí? Ustedes que están allí, que se han casado, seguramente su vocación es esa, la de estar casados, la de compartir el amor entre ustedes, la de darse luego generosamente a los demás. Nosotros los que somos consagrados, en nuestra familia también aprendimos muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo de mi mamá siempre vi que era muy trabajadora, honrada, honesta, o sea, muchas cosas que uno ve de dónde, de sus padres, de sus padres. Entonces, por eso, pues bueno, este documento de la iglesia nos sirve para recordar ese primer deber, ¿no? De este modo, la formación de los hijos como discípulos de Jesucristo se opera en las experiencias de la vida diaria en la misma familia. Yo muchas veces escucho a los adultos mayores que dicen, no, pues mis papás nos reunían a las 6 de la tarde y todos éramos ahí sentaditos rezando el rosario. Sí, muchas veces los he escuchado a X hora, Y hora, ¿sí? Porque es que a orar aprendemos en familia. Entonces es muy importante que ustedes le enseñen eso a los niños, que los niños descubran que la oración no es que sea aburrida, sino que si al niño nunca le enseñan a orar y con tantos medios y con tantas cosas, pues es muy posible que no lo aprenda. ¿M? Los hijos tienen el derecho de poder contar con el padre y con la madre para que cuiden de ellos y los acompañen hacia la plenitud de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de la plenitud de la vida, estamos hablando también de la vida en Dios. No es vivir solamente de lo material, de lo que aquí este mundo nos da, sino realmente la vida en Dios. Bien. Hasta allí digamos bien este documento conclusivo de Apacicía. No quiere decir que es lo único que habla de los padres, habla muchas cosas, muchas. Pero sí quería que ustedes conocieran ese pedacito. ¿Listo? Bien. Para ahí terminamos este documento y quiero que cerremos este documento con este proverbio. Instruye al joven según sus disposiciones,
que luego de viejo no se apartará de ella. Bien, entonces voy a dejar de compartir. A mí me gusta que sea todo muy participativo. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Listo? Entonces, uno de ustedes, no vamos a hablar todos, ¿sí? Pero solamente uno de ustedes que me cuente eh, podemos sintetizar de este documento de Aparecida. ¿Cuál entonces viene siendo la tarea de la casa? Bueno, no me dejen desanimar porque yo sé que me están escuchando. Puede ser de los... Buenas noches. Bueno, buenas noches. Pues algo que nos deja una tarea como los primeros padres en la fe, que son los papás, es encaminarlos, ¿sí? Llevarlos al buen camino del cristianismo, ¿sí? De la oración, del respeto a Dios, ¿sí? De la buena orientación que tienen que llevar los padres. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Sí, señores, ese es el primer objetivo, digamos, de nuestra charla hasta ahora es ese, es contarles que es algo que ya viene desde siempre, ¿sí? Nosotros vimos un texto bíblico con el que iniciamos. ¿M? Cerramos esta primera parte con otro texto que nos ayuda a ir mirando todo lo que es este misterio de poder guiar a los hijos en la fe. Y miren que si Dios les mandó esos niños tan lindos que ustedes aman infinitamente, el mayor acto de amor es regalarles la fe. No hay otro mayor acto de amor. La mejor herencia que le pueden dar a un niño es regalarle la fe. Y se los digo, no es por ser trágica, pero es la verdad lo que les voy a contar. ¿M? Cuando uno atiende casos, por ejemplo, de drogadicción, de alcoholismo, de intentos de suicidio, de cosas así, se da cuenta que muchas veces a esas personas les faltó saber que hay un Dios, ¿sí? Que los va a sostener en la dificultad y que el fracaso no es lo último de la vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes le regalan a Dios a un hijo suyo, le aseguran que él tenga razones para vivir. ¿Por qué? Yo siempre le digo a los padres de familia lo siguiente, muchas veces ellos se sienten defraudados de sus padres, muchas veces, ¿sí? Porque a veces dicen, mi papá no me acompañó, mi mamá no vino al grado, mi papá nunca fue a mi bautismo, nunca, ¿sí? A veces y puede ser que el papá no fue al bautismo porque le tocó trabajar, porque lo hospitalizaron, porque alguna cosa, pero en la memoria remota del niño queda que no estuvo ahí y le puede generar un vacío y puede ser con toda la mejor intención. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes le regalan a Dios al niño, el niño va a saber que sobre sus papás está Dios y que a Dios se le ama, que no se le tiene miedo, así como antiguamente, ay, no, es que si no hago esto me condeno. No es eso, ¿sí? Sino que es un Dios que nos ama y que siempre va a estar ahí para él y que aunque esté llorando porque en la vida lo trató mal, sabe que Dios lo va a ayudar. Esa es la mejor herencia. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Si tienen preguntas, me preguntan, ¿no? Yo acá llega un momento donde ya no los puedo ver. No puedo ni siquiera ver sus nombres porque estoy compartiendo la presentación. ¿Listo? Bien. Entonces quedamos en esa diapositiva. ¿Listo? Ahora entonces vamos a pasar a la siguiente. Tan pronto mi equipo quiera responder. Espéreme un segundito porque no me ha respondido. Entonces vamos para acá. Bien, les quiero compartir algo muy bonito. ¿Ustedes sabían que hoy es el día en que se celebra la conversión de San Agustín? Bueno, segundo paso, segunda cosa importante, ¿quién es San Agustín? San Agustín es un gran santo de la iglesia, es un doctor de la iglesia. ¿Listo? Y Santa Mónica es su mamá. Pero resulta que ni San Agustín fue todo el tiempo santo. Santa Mónica sí, una mujer de mucha paciencia. Pero entonces, ¿qué era lo que pasaba? Antes de entrar a contarles un capítulo de las confesiones de San Agustín,
que es de este libro. No sé si lo están viendo. ¿Listo? En las confesiones de San Agustín cuenta, bueno, cómo fue como todo ese proceso de conversión. Porque él al principio no era converso, no quería con Dios nada. O sea, él quería ser maniqueo, que era por allá con unas creencias extrañas, ¿sí? Porque era un hombre rebelde, inteligente, sí, artista, bueno, con muchas cualidades, muchas cosas muy capaces, pero no era cristiano. Y ese era el gran dolor de su mamá, que él no era cristiano. Entonces les voy a compartir aquí un video que vamos a escuchar y vamos a ver. Es súper cortico. Confesiones de San Agustín, libro tercero, capítulo 11. El sueño consolador de Santa Mónica. Pero enviaste Antes de pasar al sueño consolador de Santa Mónica, ¿por qué sueño consolador? Porque ella duró rezando 30 años por la conversión de su hijo Agustín, porque su hijo no era tampoco cristiano, ¿sí? Listo. Ahora sí, ya con esa introducción vamos a seguir. tu mano de lo alto y sacaste mi alma de este abismo de tinieblas. Entre tanto, mi madre, fiel sierva tuya, lloraba en tu presencia mucho más que las demás madres suelen llorar de la muerte corporal de sus hijos, porque veía ella mi muerte con la fe y espíritu que había recibido de ti. Y tú la escuchaste, Señor, tú la escuchaste, y no despreciaste sus lágrimas, que corriendo abundantes regaban el suelo allí donde hacía oración. Sí, tú la escuchaste. ¿Por qué? ¿De dónde sino aquel sueño con que la consolaste, viniendo por ello a readmitirme en su compañía y mesa, ella que había comenzado a negarme ante la aversión y detestación provocadas por las blasfemias de mi error? Soñó, en efecto, estar de pie sobre una regla de madera y a un joven resplandeciente, alegre y risueño que venía hacia ella, toda triste y afligida. Al preguntarle a este joven por la causa de su tristeza y de sus lágrimas diarias, no por ánimo de enterarse como ocurre ordinariamente, sino para aconsejarla, y ella a su vez le respondiese que lloraba mi perdición, le mandó que se tranquilizase y que observara cómo donde ella estaba allí, estaba yo también. Y cuando ella fijó su vista, me vio junto a ella de pie sobre la misma regla. ¿Qué explicación darle a este hecho, sino que tú tenías tus oídos aplicados a su corazón? Oh tú omnipotente y bueno, que así cuidas de cada uno de nosotros, como si no tuvieras más que cuidar, y así de todos como de cada uno. ¿Y de dónde también le vino que, contándome mi madre esta visión y queriéndola yo persuadir de que significaba lo contrario y que no debía desesperar de que algún día sería ella también lo que yo era al presente, al punto, sin vacilación alguna, me respondió? No me dijo, donde él está, ahí estás tú, sino donde tú estás, ahí está él. Confieso, Señor, y muchas veces lo he dicho, que a lo que yo me acuerdo, me movió más esta respuesta de mi avispada madre, por no haberse turbado con una explicación errónea tan verosímil y haber visto lo que debía verse, y que yo ciertamente no había visto antes que ella me lo dijese, que el mismo sueño con el cual anunciaste a esta piadosa mujer con mucho tiempo de antelación, a fin de consolarla en su inquietud presente, un gozo que no había de realizarse, sino mucho tiempo después. Porque todavía hubieron de pasar casi 9 años, durante los cuales continué revolcándome en aquel abismo de cieno y tinieblas de error, hundiéndome tanto más cuanto más conatos hacía por salir de él. Entre tanto, aquella piadosa viuda, casta y sobria como las que tú amas, ya un poco más alegre con la esperanza que tenía, pero no menos solícita en sus lágrimas y gemidos, no cesaba de llorar por mí en tu presencia en todas las horas de sus oraciones, las cuales, no obstante ser aceptadas por ti, me dejaba, sin embargo, que me revolcara y fuera envuelto por aquella oscuridad.
Bueno, entonces allí les quería compartir esta historia que es real, ¿m? Que le pasó a una santa muy importante como es Santa Mónica y a su hijo San Agustín, ¿sí? Miren lo siguiente, mis queridos padres de familia. A veces ustedes pueden sentir que sus hijos están tan perdidos, ¿sí? O sus nietos, o sus primos, o sus hermanos. Pero la oración de una madre, la oración de un padre, la oración sincera, porque si se dieron cuenta es una oración que ella hace con lágrimas en los ojos, ¿sí? Y cuando nosotros oramos a Dios pidiendo con lágrimas es porque lo sentimos en el corazón. Y esta mujer, Mónica, oraba, mire cómo Dios escucha la oración. Ella oraba solamente pidiendo a Dios que él se convirtiera, que fuera católico, era todo lo que le pedía a Dios. ¿M? Pero duró 30 años, 30 años. Por eso muchas veces dicen, ay, la paciencia de Santa Mónica, ¿m? Porque no perdió la fe. Pero mire que Dios, años anteriores, ya le había hecho ver en un sueño que iba a tener la esperanza de su oración cumplida. Entonces, aquí en este punto, yo quisiera que pensáramos, cada uno hagamos ese ejercicio, ustedes allí que tienen su familia, ¿sí? ¿Qué es lo que más le piden a Dios para sus hijos, para sus nietos, para sus hermanos? ¿Qué es lo que más le pedimos? Piénsenlo allí un momentico y aprovechemos el ejemplo de esta Santa Mónica para rogar a ella la intercesión y el poder lograr eso que queremos para este familiar. A veces es un familiar perdido, perdido en un vicio, perdido. Y aquí aprovecho también para contarles que el esposo de Santa Mónica no era un santo, ni tampoco era cristiano. Patricio se llamaba. Y era terriblísimo, terriblísimo, terriblísimo. Y ella también rezó por la conversión de él y ella también logró la conversión. Primero logró la conversión del esposo que del hijo. ¿M? Pero esto es para decirles que muchas veces la fe de sus hijos se sostiene en la fe de ustedes, ¿sí? Y puede que sus hijos en algún momento los critiquen y les digan, ay, no, usted que reza, usted que no sé qué, y quiere que yo haga lo mismo, bueno, pues que los critiquen, ¿sí? Pero el día de mañana van a valorar eso y van a recordar esa fe. ¿Listo? Entonces, con esto sí los quiero animar a eso. Ahora bien. Volvamos ahora a nuestra pregunta inicial, ¿sí? Más que pregunta, a nuestra tarea inicial, que es la educación de los hijos en la fe, ¿sí? Miren cómo Santa Mónica educó a su hijo en valores. Educó a su hijo, pues tampoco, bueno, lo educó en valores, lo educó en ser un buen ciudadano, lo educó en muchas cosas. ¿Sí? Y eso también tenemos que aplicarlo en casa, o sea, educar en todos los sentidos. Ya no lo dicen los documentos de la iglesia, ¿m? Pero también nos lo dirá la escritura. Entonces les voy a compartir nuevamente pantalla y vamos a mirar este texto bíblico. Este es otro texto bíblico de los que nos regala el Señor. Hijos, obedeced, es de Efesios, Nuevo Testamento. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. ¿Se acuerdan que este texto, este versículo ya lo habíamos leído en el Antiguo Testamento hoy en este encuentro? ¿Listo? Padres, esto va para ustedes, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos, más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. ¿Listo?
Cuando nosotros somos personas de iglesia, puede que a veces suframos tanto por los hijos, o sea, porque no les gusta ir a misa, porque no les gusta rezar, porque no les gusta tantas cosas que no les gustan, ¿cierto? Entonces ocasiona mucho sufrimiento y a veces hay padres que exasperan a los hijos y los obligan y los presionan y, o sea, y ya se vuelven personas muy difíciles para sus hijos. ¿M? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso, en vez de favorecer que el hijo se acerque a Dios, lo que hace es que el hijo rechace a Dios. Entonces, la invitación en esta oportunidad es a no exasperarlo. ¿Cómo vamos a educarlos? En el amor. ¿M? Que cada vez que ustedes tengan la oportunidad, entonces si van a viajar todos, hagamos una oración. Vamos a cenar, hagamos una oración. Pero no una oración re larga porque sus hijos no la van a entender y les va a producir hasta escozor, ¿sí? ¿Cuándo sí puedo hacer una oración un poco más larga, un poco más sentida? Cuando mi hijo ya va por el camino. Entonces nos toca también tenerles un poco de paciencia. ¿Listo? Y enseñarles tantas cosas para que ellos puedan ir creciendo en la fe. ¿Listo? Pero tienen que recordar, queridos padres de familia, que la primera tarea es la educación en la fe de los hijos. Cuando el niño es más susceptible a recibir todas las cosas de fe, cuando es pequeño. Ustedes le enseñan cualquier cosa y él rápidamente lo acoge. Y les voy a hacer otra invitación. Llévenlos a la parroquia. En las parroquias hay diferentes actividades para niños. ¿Sí? Pero, y ustedes mismos oren en casa. Miren, hay un santo obispo que dijo lo siguiente: yo me hice sacerdote porque me llamaba mucho la atención que cuando mi papá venía del campo, ¿sí? De trabajar todo el día, venía con las manos cansadas, llenas de callos, ¿sí? Y llegábamos y nos hacíamos en la cocina, de esas cocinas de leña antiguas, ¿m? Se arrodillaban y él con sus manos llenas de callos las juntaba y rezaba. ¿M? Y este santo sacerdote decía, es un obispo, y él decía, ahí aprendí a orar. ¿M? No porque el papá lo obligara, sino viendo el ejemplo de su papá, que en medio de su cansancio, siendo un hombre tan fuerte, porque era un hombre fuerte, decía el santo, ¿sí? Era un hombre fuerte, rudo, pero ante Dios se arrodillaba. Y miren todo lo que aprendemos solamente con una actitud. ¿Sí? Ante Dios nos arrodillamos. No tenía que obligar a los hijos a arrodillarse, ni siquiera les decía nada, porque un hombre muy rudo, ¿m? Pero se arrodillaba ante Dios y ellos aprendieron que no hay nadie más grande que Dios. Y se arrodillaban y oraban y hacían el rosario, lo que yo les decía al inicio. ¿M? Entonces, ese era el ejemplo de una persona. Los niños siempre preguntan muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, con las fiestas de la Semana Santa, invítenlos. ¿M? Si, por ejemplo, son tan pequeñitos que no pueden ir a rezar un Vía Crucis así tan extenso, háganlo en su casa con un librito, eso hasta en internet se consigue. Algo un poco más corto para el niño, y usted si quiere después hace el grande. ¿M? Pero algo que los niños gusten y saboreen. Hay muchas actividades que podemos hacer con los niños desde casa. ¿Sí? Colorear, pintar, todo eso ustedes lo consiguen indistintamente en las redes, ¿sí? En internet, ¿sí? De pronto no en TikTok ni nada de eso, pero sí de pronto pueden conseguir hojitas para colorear, imprimen, ¿sí? O sea, hay muchas cosas donde ustedes se pueden basar. Hermana, Dime, Angie. buenas noches. Buenas noches. Hermanita, yo tengo dos hijas de 3, ya casi 3 y 8 años. Y ahí vamos en la formación. Siempre que salimos de la casa, bendición, y devolvemos a la casa y gracias, Señor, por traernos a la casa. Muy bien. A veces son juiciosas en el rosario y se quedan, hacen una decena y después se van. ¿Sí?
Y la misa a veces dicen sí vamos, otras veces no, pero entonces ahí qué, yo no las obligo. Claro, mira, con lo del rosario, ¿sí? ¿Qué pueden hacer ustedes para rezar con un niño? Ahora sí apliquemos la psicología. ¿Listo? Entonces les voy a contar lo siguiente para que sepan cómo es la experiencia de fe de un niño. ¿Listo? Cuando los niños, voy a hablar solo desde la psicología para contestarte tu pregunta, Angie. ¿Listo? Gracias, hermanita. Listo. Mira lo siguiente. ¿Cómo funciona la mente de un niño? Los niños van a creer todo lo que usted le diga, especialmente la niña de 3 años, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender que un niño de 3 años no ora como nosotros. Te cree todo lo que tú le digas. Si tú le dices que el Señor va a bajar en una estrella y va a caer aquí en esta habitación, te lo cree. ¿Mm? Porque su fe es así. Nunca en la cabecita de él no está que mi mamá me diga mentiras, ni que mi papá, ni que mi catequista, ni que el padre. Sí, te lo va a creer. Pero a la hora de orar, su capacidad de orar no es tan larga. Antes te acompañan una decena, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que un niño me acompañe más de una decena? No me quedo rezando en un solo lugar. ¿Mm? Porque un niño, ¿qué es lo que pasa? Que es hiperactivo, que quiere estar haciendo cosas, ¿sí? Entonces no lo dejo en un solo lugar. Entonces el primer misterio lo podemos rezar en la cocina, el segundo en el comedor, el tercero en la sala, el cuarto, ¿sí? El simple hecho de que me moví, ya eso a él le llama la atención. Yo soy muy partidaria de que los niños tengan algún tipo de imágenes, que ellos mismos puedan tocar. Voy a quitar un momentico la cámara mientras les sigo hablando porque voy a traer una imagen. ¿Listo? ¿Por qué soy partidaria de ese tipo de imágenes? ¿Sí? Porque los niños ya empiezan a ver que es un Dios un poco más cercano, que no es un Dios lejano, ¿sí? Que es un Dios que no inspira miedo, ¿sí? ¿Qué era lo que hacían nuestros padres en la antigüedad? ¿Sí? Nuestros padres lo que hacían era, por ejemplo, vamos a misa, ¿sí? Y entonces decían, a Dios se le respeta, quédese callado y le zampaban un pellizco, ¿sí? Algunos acá se reirán porque eso era lo que pasaba en la misa. Entonces, el niño, ¿qué aprende cuando va a misa? Bueno, puede que aprenda que le toca estarse callado, pero más de aprender que le toca estarse callado, aprende que es aburridorcísimo, ¿m? Porque le dan pellizcos, o porque lo gritan, o porque lo tratan mal. ¿M? Entonces, pues, ¿qué ganas va a tener el niño, digamos? Imágenes como esta, mire, es de tela, sí, de este giro. Estas imágenes favorecen a los niños, ¿por qué? Porque el niño la coge y usted no tiene que gritarle, cuidado, la rompe, cuidado, se le cae, cuidado, se le mueve, cuidado, no sé qué. Y entonces el niño puede sentir que es una imagen que está cercana a él. ¿M? Mientras que de pronto, claro, obviamente yo entiendo que nosotros, los adultos, pues no queremos que se nos rompan las imágenes de la casa. ¿M? Pero estas no tienen ese problema. Y de pronto si el niño tiene miedo, la puede abrazar. ¿M? Si el niño quiere besarla, la puede besar. Si el niño quiere cogerla, la puede coger. Lo que quiera y no se va a dañar. ¿M? Esto es para decirles que cómo educamos a los niños. Digamos, tus niñas pequeñas, hacer la oración más amena. ¿M? Más amena. No es dejar de orar, pero sí es hacerla un poquito más amena. La niña de 8 años ya entiende más, ella ya se te va a quedar un misterio. Y de pronto, y hay niños que yo conozco de esas edades que te rezan el rosario completo. Pero, por ejemplo, habría que hacer un canto, y un canto que el niño entienda, y un canto que yo le explique. ¿M? Y ir haciendo como las cosas más amenas para la mente del niño. O sea, nosotros los adultos tenemos que bajarnos al pensamiento del niño, a un pensamiento concreto. ¿M? Y no tratar de sacar al niño y ponerlo en un pensamiento abstracto, porque él no va a entender, porque su capacidad intelectual no es porque sea brutico, sino porque todavía no está desarrollado para eso. Entonces, lo que hacemos, por eso cuando ustedes los mandan a las actividades de la pastoral infantil, se hacen actividades acordes a su edad. Entonces, incluso nosotros en la parroquia, ¿qué hacemos? Separamos los menores de 6 años, ¿sí? Los menores de 8 años, o sea, de 6 a 8, ¿m? De 8 a 10 y de 10 a 12. Los vamos separando de acuerdo a edades cuando son muchos niños.
Y eso favorece que las actividades sean acordes a la edad. Ustedes también en su casa pueden hacer cosas así y le van enseñando a los niños la fe, pero no a punta de regaños ni de gritos porque no, lo que hacemos es lo contrario a lo que queremos hacer. Es un Dios de amor, es un Dios de amor que es generoso. Entonces también ustedes, por ejemplo, en su casa pueden enseñarle a los niños, bueno, el Señor, en la cuaresma, acabamos de pasar la cuaresma, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, bueno, yo ayuné los viernes, 4 viernes no desayuné o no comí huevo. Entonces cojan esos 4 huevitos y díganle a su hijo, vámonos a visitar a la abuelita de no sé quiéncito que no tiene que comer y le llevamos estos 4 huevitos que yo me ayuné. ¿Mm? Y van y se los llevan. ¿Qué aprende el niño con eso? Dos cosas. ¿Quién me dice que dos cosas aprende? Por lo menos una. A A compartir. compartir, A compartir y qué más. Generosidad. La generosidad y a visitar a los enfermos, a visitar a los solos, a visitar, que la fe no es algo que se queda solamente en el templo, sino es algo que yo practico con ellos. Nosotros a los niños de la pastoral infantil les invitamos también a que ellos hagan sus pequeños sacrificios, ¿sí? Como por ejemplo, mi mamá me dio un paquete de galletas, le doy una galleta a un amiguito, a un amigo que no tenga, ¿m? Pero tengo que comer yo también. Entonces, muchas cosas podemos aprender, pero tenemos que enseñarle a los niños con cosas concretas. Ellos aprenden mucho por el ejemplo. ¿M? Por ejemplo, si ustedes tienen un familiar enfermo, vayan y lo visitan. Y de camino le van diciendo al niño, mira, Jesús nos invita a visitar los enfermos. Vamos a visitar un enfermo. Llevémosle algo, compartamos algo. O bueno, no le voy a llevar nada, pero voy y lo visito, ¿sí? Y le llevo una palabra de Dios a ese enfermito. Entonces voy y lo visito. Mi amor, recemos una oración por él. Miren, ustedes pongan a los niños a rezar y verán que los niños hacen oraciones muy sentidas. Y no son así ellos pidan por la mascota, pero ellos sienten que la mascota es importante, la incluimos, ¿sí? Pero escúchenlos. Yo tenía una persona aquí con la mano levantada, pero no le dejé hablar porque no había terminado la idea. ¿Quién sería? No, tranquila, hermana, su merced me robó la idea cuando estaba explicando. Pues, a ver, sé que muchos padres de familia quieren que sus hijos sean como muy apegados al amor de Dios, pero a veces caen en muchos errores de pronto de que quiero que mi hijo vaya a misa, pero yo con el ejemplo lo hago, ¿sí? Entonces vamos a rezar el rosario porque la única que reza el rosario es la tía, ¿sí? Pero yo no lo hago. Entonces a veces es mejor como en el ejemplo, ¿sí? Lo que su merced decía, son cosas tan pequeñitas que darle gracias a Dios, a levantarse. Su merced ponía a visitar a los enfermos. O sabemos que en nuestro barrio, en nuestra vereda, hay una persona con escasos recursos. Entonces, compartir, ¿no? Un plato de comida y enseñarles a ellos es darles que nazca de corazón, no lo que nos sobre, ¿sí? Que nazca el corazón de, por ejemplo, un buen pedazo de carne, eso, y dice, pero mamá, todo eso, no, hijo, porque nosotros estamos obrando aquí como Jesús nos enseñó, darle comer al hambriento, esas obras de misericordia, ¿sí? A veces los niños, los chiquitos, cuando uno le impone como adulto, no lo van a hacer. No, Por ejemplo, hay mamitas, como se decía, hay mamitas que a veces tienen su altar, hay todo bonito. Chévere que ustedes se sientan, no los llamen, que usted solita, como mamá o como papá, ofrezca su oración o su rosario. Ellos, si es pequeñito, dicen, mami, ¿por qué tú haces eso? Llega la curiosidad, ¿sí? Pero si yo no llega, aquí se me sienta y no sé qué, y media hora llorándole ahí a mi Diosito, pues el niño primero, estoy aquí como obligado y como que voy a ser atípico, ¿sí? Los niños son muy como, y más los chicos de hoy en día, de imitación. ¿Sí? Entonces, sí, es como lo que se me decía, el ejemplo es primordial, ¿sí? El ejemplo es primordial, primordial. Como decía la pregunta de ella también decía, es imposible obligarlos a ir a misa, pero si mi hija o mi hijo me lo ve como una necesidad y que si Dios ha obrado en un favor económico o de pareja y que el niño ve, uy, wow, Dios es maravilloso, mi mamá le dio gracias porque salió el negocio, le fue bien en el trabajo, los exámenes salieron bien, ¿sí? Y también enseñarles que
a veces no todo va a salir bien. Dice, Eso es bueno, importante. eso es importante porque siempre queremos que nuestros hijos no les toque nada de malo, pero hay que enseñarles también y decirle, bueno, uf, Diosito, hoy pasó esto, bueno, Señor, y sí, reaccioné mal con esta persona y bueno, fue un día pesado, pero bueno, Señor, su merced me dio ese día era porque era una lección de vida para el día de hoy, ¿sí? Pero a veces uno como padre quiere protegerlos, que no les pase nada, que no se golpeen con nada, pero Dios también nos enseña que hay que asumir las pruebas. Claro, su merced dice algo muy importante, eso se llama tolerancia a la frustración, que ellos también aprendan eso, que no todo, no pueden tenerlo todo. Eso también les ayuda mucho en la fe. Bien, yo espero, bueno, digamos, esa experiencia de poder ya, llévenlos a misa de todas maneras, ¿sí? Y sepan siempre que la atención de un niño es corta, ¿sí? Es muy corta. Entonces, denle la oportunidad de que se mueva, ¿sí? Bueno, nos fuimos a misa. Yo veo que el niño ya está cansado. Párate y vuélvete a sentar. O sea, ese simple ejercicio ya le mejora un poco la atención, porque de pronto está cansado y empieza a moverse y todo. Entonces, y ya, se para y se vuelve a sentar. Y procuren que donde se sienten, que haya ventilación, que haya iluminación, que no esté apretujado, ¿m? Porque todas esas cosas afectan en la atención del niño. Sí, no hay que obligarlos. No hay que obligarlos, pero ustedes mismos desde casa le pueden enseñar cantos. Una cosa que les enseña mucho son la historia de los santos, ¿sí? Pero cuéntenle a los niños algunas partes, ¿sí? Por ejemplo, si son niños menores de 6 años, ¿sí? Los niños menores de 6 años tienen necesidades psicológicas especiales, como el amor y la protección. ¿Sí? Entonces, a un niño de 6 años, procure no contarle, no por decirle mentiras, pero no las cosas que este santo se enfermó y quedó solo y abandonado y luego se murió. Eso a los niños les parece terrible. Pero sí le pueden decir, este santo ayudaba a los pobres, ayudaba a los enfermos, él le llevaba la comunión a los necesitados, visitó a quien, ¿sí? Como esos elementos importantes también de la vida del santo. Y a medida que son más grandecitos, ya van entendiendo mejor exactamente eso, que no todas las cosas ocurren como uno quisiera y ya van entendiendo otras cosas. ¿Listo? Entonces, pero siempre edúquenlos en la fe. ¿M? Y oren con ellos, hablen con ellos. Miren que el pueblo de Israel, para la Pascua, ¿qué hacía? Se sentaban en la mesa. Ah, eso es importante el sentarse en la mesa y comer con ellos. ¿Sí? Hoy en día, especialmente con los hijos adolescentes, ¿qué hacen los papás? Van y le pasan el plato al cuarto. Ni siquiera lo dejan para que vaya a la cocina. Eso está muy mal, ¿sí? Deben es sentarse todos a la mesa. Y todos a la mesa, entonces le vamos preguntando, bueno, ¿cómo te fue hoy, hijo? ¿Cómo te fue? ¿Qué tareas tienes para hoy? Si es en la mañana, en la noche, bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? No sé qué, ¿con quién compartiste? ¿Sufriste? ¿No sufriste? Todos esos diálogos son importantes, ¿sí? Y son importantes porque, aunque sean del diario vivir, su merced es el que los ilumina con la fe. No, papá, es que se enfermó la mamá de mi amiguita Lupita y entonces, pues Lupita no va a estudiar porque está muy triste. Entonces su mercedito le puede decir, ah, bueno, oremos por la mamá de Lupita, porque es importante la oración. ¿M? Y entonces van iluminando la vida de los niños. ¿M? Igual cuando, por ejemplo, ven alguna noticia, ustedes pueden iluminar las noticias, ¿sí? Y bueno, también tienen que ustedes mismos vigilar el tipo de programas que ellos ven y los videojuegos y todas esas cosas, porque ahí es donde se nos pierden los niños. Hay videojuegos, por ejemplo, donde ganan puntos cuando matan a alguien. Eso no es un videojuego cristiano, obviamente. Y en la mente de un niño, pues un niño no tiene como esa capacidad todavía de decir, este es el bien, depende de la edad, ¿no? Este es el bien, este es el mal, esto es real, esto no es real. Pero necesitan el cuidado y la atención de los padres de familia. ¿Listo? Pero bueno, eso saliéndonos un poquito del tema con respecto a los videojuegos, que también es bueno que los controle. ¿M? Pero sí que busquemos, ustedes investigan.
¿Mm? Ahorita para la Pascua Infantil, por ejemplo, para la Semana Santa, las parroquias hicieron Pascua Infantil y en la curia se vendió un libro que era de Semana Santa para niños. Y esas son actividades para los niños, para Semana Santa de los niños. Que crucigramas, que dibujo, que colorear, que una cosa, que otra. Eso también ustedes lo pueden hacer en casa, porque en general a los niños les gusta mucho pintar o dibujar o hacer. Entonces ustedes también pueden apoyar esa parte. Máxime que ya sabemos que en los colegios ya no, ya es muy poco. En los colegios nos dejaron ahorita presencia en muchos colegios para rezar el Vía Crucis. Pero ustedes saben que ya hoy en día no todo el mundo, no todos los colegios les brindan la formación en la fe. Pero entonces, ¿qué nos toca? A ustedes como padres de familia brindarles eso, para que los niños ya vayan creciendo como más en eso. Miren, es que ustedes piensen lo siguiente, Dios no lo quiera, pero ojalá no pase. Pero si usted falta, el niño, ¿de dónde se va a coger si no es de Dios? Entonces, necesariamente tiene que tener a Dios para acogerle. Denle esa herencia a los niños. Que si el niño tiene a Dios, aunque en algún momento de la vida le falte a alguien o le falte algo, sabe que en su soledad está Dios y que él no está solo. Entonces, esa es la mejor herencia que le pueden dar. Pero háganlo siempre con amor, con ternura, ¿sí? Con cosas pedagógicas, con cosas acordes a su edad. Y si de pronto se sienten que no pueden, entonces pueden pedir ayuda en la parroquia. Ay, padre, ¿yo cómo puedo orientar a mi niño para tal cosa? ¿Listo? O está rebelde ahorita por tal otra cosa. Y oren por ellos. La oración de los padres, acuérdense de Santa Mónica, oró con lágrimas y logró no solo que fuera católico, sino que fuera santo. Es decir, mire, fue católico, fue sacerdote, obispo y santo. ¿Qué más? ¿Listo? Entonces, bueno, pues esa es la invitación. Eso es como lo que les quería compartir. Pues espero que les sirva, que les haya gustado y bueno, y que hayan aprendido un poquito, o bueno, o que podamos compartir ahí entre todos. Dios les bendiga, muchas gracias. Hermanita, mi Dios te pague. Gracias por todas estas enseñanzas, que es de lo que has adquirido en la academia, pero también lo que has aprendido en todo este camino de pastoral, en ese trabajo tan hermoso que hacen con los niños de nuestra diócesis. Agradecemos todos esos materiales, pero sobre todo agradecemos estos consejos tan prácticos para los papás. Yo creo que se trata de eso. Los papás tienen que ser, sobre todo los hombres, ¿no? Que a veces como que delegamos el tema a las mujeres. Dicen en sociología que los hombres que vamos a la iglesia y tenemos costumbres de fe, no las aprendimos de la mamá, las aprendimos del papá. O sea, qué responsabilidad tan grande ver al papá rezar. Y qué bueno mirar aquí tantos hombres en la reunión porque están haciendo la tarea. Como les decía, la tarea de los papás y de las mamás son los principales catequistas y son ellos los que toman de la mano, los que llevan a misa. Yo entiendo la dificultad de muchos papás cuando se pasa de ser niños a ser adolescentes y el adolescente ya no quiere ir a la iglesia. Es tan complejo esa situación, pero hay que acompañar. O sea, la semillita que uno siembra, como la parábola, sembró la semilla y se fue a dormir. Hay que esperar y creer en que lo que hacemos vale la pena, tiene semillas de eternidad. Y pues recordar que algunos de nosotros fuimos ese joven que no quiere ir a misa. Y lo que sembraron nuestros papás ahí quedó y aquí estamos. Entonces, mil gracias, hermanita, por todas estas enseñanzas. A todos ustedes, mis queridos amigos que compartieron esta reunión, Dios les pague. Como les contaba al inicio, pues al inicio de la reunión estábamos en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Sogamoso con una respuesta maravillosa. Esto es lo que motiva. Seguirlos invitando. El próximo jueves a las 6 de la tarde tenemos encuentro presencial ahí en la parroquia San José a las 6 de la tarde. Toda la familia se quieran ir. La vez pasada fue una respuesta bien bonita. Entonces, cordialmente invitados. Y dentro de 15 días, nuevamente en nuestro encuentro virtual. Hermanita, me Dios te bendiga. Gracias por esa vocación, por esa entrega, por colocar todo esto que Dios le ha regalado al servicio de nuestra diócesis. Les terminamos con una Ave María y les doy la bendición. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estaba mirando en el chat, no hay preguntas, o sea que quedó demasiado claro. Y Dios les bendiga, el Señor esté con usted. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, los acompañe siempre. Tengan todos una bonita noche. Yo no miré el Facebook porque no me quedó tiempo aquí, estoy medio ocupadito, pero seguramente si hay preguntas, venga, me echó una revisadita por acá. No, parece que no. Todo quedó Padre, buenas demasiado noches. claro. Angie, sí, señora. Yo tengo una pregunta, pero de pronto hay un grupo de WhatsApp para uno estar pendiente de las virtuales. Es que yo estoy en Chiquinquirá, padre. Ay, Angie, vale. Si quieres, me envías un mensajito o venga, ¿a quién tenemos acá? Si quieres, escribe mi número 314. Ya, padre, regáleme un momentico. Ah, creo que yo lo tengo, padre. Ah, vale. Entonces, escríbeme un mensaje y yo te agrego al grupo que tengo de WhatsApp de la Pastoral Familiar de Duitama. ¿Listo? Vale, padre, le agradezco mucho. Vale, muchas gracias. Dios les pague. Estaba mirando acá en el chat de la diócesis. Solo agradecimientos, hermanita. Enseñar a nuestros niños desde pequeños a Gracias. conocer a Dios, a la Santísima Virgen María. Entonces, pues creo que todo está muy bien. Tengan todos una bonita noche. Gracias. Gracias, Padre, gracias a todos, Dios les bendiga. Y a los presenciales de Sogamoso, Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias. A todos. Chao, gracias. Chao. Luego, muchas gracias. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muchas gracias, feliz noche, hermana Rosangela y padre. Muchas gracias, feliz noche. Bendiciones, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, padre y hermanita, Dios les bendiga. Bendiciones a todos, una feliz noche. Dios les pague y bendiga. Feliz noche a todos.